Listo. Entonces esas preguntas que las resolvemos, le tomamos fotico, la pueden, si quieren las pueden resolver en la parte de atrás del módulo o si quieren las pueden resolver en el cuaderno, como ustedes deseen. Toman la fotico y me la suben por favor al módulo. Listo, hoy vamos a ver un tema nuevo, no vamos. Dime. ¿Qué leyes protegen a los niños en Colombia? Profe, ¿van a explicar Sí, o mi amor. copiamos? Vamos a explicar, no me van a copiar absolutamente nada, es nada. Me hacen el favor, cierran módulo, cierran Profe, tú cuadro. dijiste que íbamos a revisar la tarea No, de mi amor, clases y que no. Ah, ok. Pero hagamos una cosa, explico primero el tema y después reviso la tareita, ¿les parece? Profe, Chiquitos, escúchenme, ¿qué tarea, profe? No, lo que trabajamos ayer, lo que consignamos ayer en el cuaderno. Entonces, ya les expliqué lo del modo para que no tengan de pronto dudas y vamos a ver un tema nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me hacen el favor y esos cuadernitos, cierran los cuadernos, cierran el módulo y me ponen atención. ¿Listo? Solamente quiero que me pongan mucha atención. Ok, ¿listo? ¿Estamos? Entonces, ¿me puedes hacer un favor, Dana? ¿Me lees lo que está en pantalla? Gracias, Dana. Bueno, profe, ¿qué leyes protegen a los niños en Colombia? ¿Qué leyes protegen a los niños en Colombia? Resulta, chicos, Buenos días, profe. buenos días, chiquito. Entonces, ¿me puedes hacer un favor, Daniela? Señora. ¿Me lees lo que ves dentro del cuadrito? Profe, Cristian está que me escribe en el chat. Cristian, ¿me haces un favor? Y te concentras porque el primero que le voy a preguntar es a Cristian. Acuérdeme, Sebastián. No, profe, yo le escribí solo chao y ya. No, ya no más, Cristian. Vas a poner atención a la clase. Danielita, te escucho. En nuestro país, así como hay leyes que determinan cuáles son los deberes que tienen que cumplir, existen leyes especiales que protegen tus derechos y que dictan las medidas que se deben tomar cuando los niños son abandonados o se encuentran en situación de riesgo. Listo. Entonces resulta que en nuestro país, así como nos dicen que así como hay leyes, las cuales, cierto, debemos cumplir algunos deberes, también nos protegen nuestros derechos, ¿cierto? Entonces vamos a continuación a revisar cuáles son esas leyes que protegen los derechos de los niños cuando son abandonados, cuando se encuentran en riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Y una de esas leyes que protegen a los niños las encontramos en ¿dónde? Constitución Política de Colombia y el Código del Menor, ¿verdad? Profe, ¿puedo leer yo? Sí, por favor. Contiene todos aquellos principios fundamentales, derechos, deberes y procedimientos que tienden a proteger a los niños. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Contiene todos aquellos principios fundamentales, derechos como también deberes y procedimientos que tienden a proteger a los niños. Mire, el niño está feliz, está bailando, ¿sí lo ven? Bueno, vamos a continuar y resulta que, mira, ¿qué es la Constitución Política? ¿Puedo leerlo yo? Amy, te escucho.
Constitución política es un documento en el que se encuentran escritos los derechos, los deberes y las leyes que todos los colombianos debemos cumplir. Les voy a explicar lo que les decía yo ayer al grado quinto. La Constitución política es como la carta magna que rige a un país. En él se encuentran las leyes, se encuentran los deberes, se encuentran los derechos, ¿cierto? Se encuentran las normas que todo ciudadano debe cumplir. Listo, acá donde está este señor político, ¿qué vemos en la parte de atrás? Un libro, Constitución Política de 1991. Digamos que dónde están los derechos y los deberes. Ajá, y ese librito se llama La Constitución Política de 1991, que es la que nos rige en este momento, ¿listo? Entonces, ¿quién O sea, me ese puede- libro fue creado en el 1991. No, ese fue creado hace mucho tiempo, sino que se fue reformando y reformando y reformando. La última reforma que se hizo fue en 1991 y ahí, Pero ahí quedó ese libro. exacto, se va implementando. Si de pronto necesitamos más derechos, necesitamos más deberes, necesitamos implementar más cosas en esa constitución política, eso lo Profe. hacen todas las personas que trabajan en Hay algo que Colombia, yo no entiendo. presidente, Profe. los magistrados, todas esas personitas, señor. Después, ¿puedo leer yo? Listo, sí, señor. Vamos Profe, a yo no continuar. entiendo algo. Entonces, resulta que, ¿qué encontramos en la Constitución Política? ¿Quién me puede decir? Es un documento donde encontramos ¿qué? En la Constitución Política. Podemos encontrar los derechos y los deberes y las leyes ¿Y las Ya no leyes tiene que de cumplir. quién? ¿De quién? ¿De quién? De De los los colombianos. de los colombianos. colombianos. Y ellos los deben. Profe, hay algo que yo no entiendo. Pues creo Sí. que me va a salir un poquito el tema. Cuéntame. Sí, pues si nosotros fuimos creados de Dios, ¿quién creó a Dios? Y si mi mamá dice que los dioses creen ¿quién creó a los dioses? Lo que pasa, chiquitos, es que eso son muchas teorías. Son bastantes teorías que se han escrito porque, bueno, uno dice, nosotros tenemos como esa ideología y nos han inculcado que nosotros fuimos creados por Dios, pero en sí no sabemos si es realidad, es verdad. O también se acuerda que nosotros vimos algo de las eras geológicas. ¿Sí fue con este curso? Sí, sí, Que profe. exacto, de cómo fue la evolución del hombre. Entonces sí ve que son diferentes teorías las cuales sé que se estudian, entonces en sí no se sabe si fuimos creados por Dios o fuimos... Cavernícolas. la misma pregunta. exacto. O por simio. Sí, profe, yo también. Entonces son muchas teorías las cuales no se han concluido ni se sabe si sí fue verdad, no fue verdad. Entonces es algo que nosotros de pronto creemos porque lo hemos visto, porque nos lo han enseñado, porque lo hemos leído, pero en sí no es nada claro, por decirlo así. ¿Listo? Continuamos, chicos. ¿Quién me quería leer? Esperamos ya. Sara. ¿Puedo leer yo? Sara Moya, ¿me puedes leer? Sara, Artículo 44. Son derechos fundamentales de Perdóname, los niños, perdóname, la vida, la corazoncito. integridad física, Chicos, la salud, Sara. la seguridad social, la alimentación ¿Grabo un TikTok? equilibrada, Sara. seguridad, Sarita. Sarita, perdóname un segundito, por favor. Resulta que estos artículos, artículo 44 y artículo 50, se encuentran en la Constitución Política. Entonces, es lo que se encuentra y son a los derechos que nosotros tenemos, nos deben cumplir, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Sara Moya, ahora sí me puedes leer, por favor. Yo tengo un par.
¿Dónde iba, profe? No, empieza nuevamente, artículo 44. Pero ese artículo 44, ¿en dónde se encuentra? ¿Quién me puede decir? La política En la Constitución Política de de Colombia. 1991. Exacto. Sara, ahora sí me puedes leer turito. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, entre otros. Resulta que no solamente son esos derechos a los que tienen los niños, ¿cierto? Que están consignados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, sino que hay muchos más, sino que es muy extenso. Entonces, tenemos los niños a que tienen derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, educación, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, a la a su educación. nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, ¿cierto? ¿A qué más tienen derecho? Al cuidado, al amor, a la educación, a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión. Todos estos son protegidos, ¿cierto? Contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajos riesgosos, los que hemos venido explicando. Y ellos deben gozar también de los derechos consagrados de la Constitución, en las leyes en las que tratados internacionales ratifican en Colombia. ¿Se acuerda que nosotros en las clases anteriores vimos unas organizaciones las cuales protegían los derechos y ayudaban a los niños? Que eran dos a nivel por decirlo así, a nivel del mundo, a nivel nacional, y otras a nivel de Colombia, ¿cierto? Entonces es como más que todos los derechos que hemos venido mencionando, chicos, a los que ustedes tienen derecho, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Esto se encuentra en la Constitución Política. Me gustaría que los que de pronto puedan leer la Constitución Política sería genial. En el artículo 44. Listo, María Valentina, ¿me puede leer el artículo 50? Profe, mi mamá tiene ese libro de la Constitución Sí, Política. profesora. Exacto, entonces es un libro muy importante que podemos leer, que uno puede analizar para tener mucho más conocimiento. Entonces, Valentina, me vas a leer el artículo 50. Ese artículo 50, ¿en dónde lo encontramos? ¿Quién me puede decir? En la Constitución Política del 1991. En la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y nos dicen que en la 1991. Listo, chiquitos. Valentina, te escucho. Artículo 50. Todo niño menor de año que no está cubierto por algún tipo de protección o seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud se reciben aportes del Estado. ¿Qué pasa en este artículo 50? Que todo menor, ¿cierto?, de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección, que no tenga ninguna EPS porque son de pronto muy pobres y no tienen dinero para pagar su seguro, por decirlo así, ellos tienen derecho ¿a qué? A una seguridad social, ¿cierto? A recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud públicas del país, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas entidades? Está el CISBEN, ¿cierto? Para esas personitas que no puedan pagar una EPS, está el CISBEN, donde los atienden en los diferentes hospitales o en los diferentes puestos de salud, ¿verdad? Pero todos tienen que
recibir esos aportes del Estado. Entonces, más que todo eso menciona el artículo 50 de la Constitución Política de Colombia. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué será el Código del Menor? ¿Quién me puede leer de los que no han leído? Por ejemplo, Cristian. Me gustaría escuchar la voz de Cristian. Cristian. Señora, ¿Me puede leer qué es el Código del Menor? es un documento que dicta todos los fundamentos de los derechos de los niños en el están incluidas las normas que los menores deben cumplir, los beneficios que el Estado les brinda y las sanciones con las que pueden ser castigados los adultos y menores. Sebastián que se no la pasa paseando. Sebastián, que no, corazoncito, te sientas porque estamos en clase. estas leyes, que no respeten estas Sí. leyes. Estás interrumpiendo, Sebastián Aponte. Entonces, ¿quién me puede decir qué es el Código del Menor? ¿Quién me puede explicar qué es el Código del Menor? Al igual que la Constitución Profe, Política de Colombia, también es un documento que dicta todos los que dicta todos los fundamentos de los derechos, pero acá también hacen énfasis en las normas de los menores deben cumplir, ¿cierto? Entonces, así como se les van a respetar los derechos a los niños, también deben cumplir con unas normas, ¿cierto? También nos dice los beneficios que el Estado les brinda y las sanciones con las que puedan ser castigados los adultos y los menores que no respeten estas leyes. Entonces, ahí, ¿quiénes son castigados si no respetan estas leyes? ¿Solo los adultos? Perfecto, solo nos está Los adultos y los menores. Y los menores. Entonces, también deben cumplir algunas normas. Entonces, el Código del Menor también nos apoya y nos hace respetar nuestros derechos. Resulta que en este Código del Menor nos dice que un menor se encuentra en situación de abandono o de riesgo si es huérfano, ¿cierto? Porque, a ver, un niño solo, ¿qué puede hacer? ¿Cierto? No tiene papás, no tiene nada, entonces obviamente que se encuentra en situación de abandono. Falta en forma total o temporal las personas encargadas de su crianza. Entonces resulta que hay mucha gente que se va de pronto a trabajar y deja a los menores en la casita solos, ¿verdad? Entonces eso tampoco se debe hacer. O si vamos a salir a trabajar, déjalos con una persona adulta a las cuales lo cuiden y no corran Profe. riesgos solitos. Cuéntame, Sebastián. Mis papás siempre se van a trabajar y me dejan acá solo a hacer clases. Pero como tú ya eres un poco grande, pero entonces yo me refiero de pronto a los niños de 3 años, de 2 años, de 5 años, que son muy, muy, muy pequeños y que no se pueden valer por sí mismos. ¿Listo? Ahora, dime, Profesora, dime. por las noticias dieron que dejaron a una niña chiquita muchas horas y con un candado grande que ya no podía ni abrir la puerta y la policía estaba mirando a ver cómo la sacaban. Exacto. Entonces, acaba de Valentina darme un ejemplo. Eso es situación de abandono, ¿verdad? Porque los chicos no se pueden dejar solos. Ahora, otro que nos dice que también reza en el artículo, vamos a ver acá, chicos. Listo. Entonces resulta que en el artículo 31, porque también el Código del Menor está diseñado por artículos,
Y en el artículo 31 es donde reza todo lo que les estoy explicando. Cuando un menor está siendo abusado sexualmente o maltratado físicamente por parte de sus padres o de las personas encargadas de su cuidado. Recuerden que hay muchos familiares. Ustedes han visto en noticias que abusan de los niños. Y más que todo se ha visto en las familias, ¿cierto? Que el papá, que el primo, que el tío. Entonces, todo esto es castigable. Otra cosa, que está siendo explotado en cualquier forma, es decir, aprovechando para realizar trabajos que no le corresponden. ¿Se acuerda que esto lo habíamos explicado en donde la vulnerabilidad? Que los ponían a trabajar en oficios que no eran aptos para ellos. Los niños no están para trabajar, están para estudiar. Claro que deben ayudar con las actividades del hogar, claro que sí, debemos tender nuestra cama, si podemos lavarnos la loza del almuerzo, ayudar con los oficios del hogar, con los que nosotros podamos. Ahora no es que vayan a decir, ay, es que la profe dijo que no podíamos hacer nada, que porque ya nos estaban poniendo a trabajar en lo que no podíamos trabajar. No, señores, yo estoy diciendo otra cosa diferente, es que los manden a la calle, es que los pongan a hacer trabajos que ustedes no deben hacer. Pero ya otra cosa diferente es ayudar con los oficios del hogar que nosotros podamos realizar. Profe, uno puede ayudar al mismo tiempo, o sea, barrer y trapear. Exacto, porque nosotros ya estamos grandes, nosotros ya tenemos 9, 10 años, entonces nosotros podemos ayudar con las labores de la casa. Ya después, los fines de semana que yo puedo barrer y trapear. Exacto, entonces los chiquitos que de pronto nosotros, pónganme en cuidado, que de lunes a viernes es imposible, porque nosotros de lunes a viernes, ¿qué tenemos que hacer, chicos? ¿A qué tenemos derecho de lunes a viernes? A la educación. A estudiar, a la educación que estamos haciendo en este momento. Entonces ya los fines de semana, sí, cuando tengamos un tiempito, nos dedicamos a colaborarle a nuestros padres. Bueno, entonces, ¿me puede mencionar quién no me ha participado? Voy a nombrar por acá, vamos a buscar la lista de grado cuarto, que la tengo acá a mano. Y le voy a preguntar a Miguel Ávila. ¿Qué hemos hablado de las leyes? ¿Cuáles leyes protegen a los niños en Colombia? ¿En qué libritos o en qué documentos se encuentran? Hemos nombrado 2. El Código del Menor. El Código del Menor. ¿Y cuál otra que es muy importante también? ¿Nuestra qué? La Constitución. La Constitución política. Nuestra Constitución Política de Colombia. Ahora, resulta que todo esto, por favor, lo debemos tener en cuenta, ¿listo? Vamos a pasar a un último documento. Acá nos dicen las libertades de los menores. ¿Quién me lo puede leer? Profe, yo te lo quiero leer. Que no haya leído. No, ¿Me dices, profe. ¿me dices tu nombre? Gabriela Valencia. Gabriela Valencia. Los menores deben gozar de ciertas libertades que las entidades encargadas de su cuidado y protección deben garantizar. Deben garantizar. Entonces, ¿cuáles serán esas libertades a las cuales los niños tienen derecho? ¿Me las puede leer? Gracias, Gabriela. ¿Me las puede leer, por favor, Laura Estupiñán?
Laura Estupiñán. No está. Listo. Profe, yo, ¿Me dices tu nombre? Isabela. Isabela, listo. Isabela. Libertad para vivir sin miseria. ¿Qué será eso? Libertad. ¿Qué será eso de libertad para vivir sin miseria? Libertad para vivir así sin peligro, sin riesgos. Sin Digamos riesgos, que tener vivir una sin- alimentación sana, tener una vivienda adecuada, ¿cierto? Que no corramos Tener una riesgo. buena familia. Tener una buena familia con valores, ¿cierto? Poder estudiar. Humilde, una familia humilde. Exactamente. Entonces, sigamos, Isabela. Libertad para vivir sin temor. ¿Qué será eso de libertad para vivir sin temor? Sin tenerle Profe, miedo cuando- a las cosas. Sin tenerle miedo a las cosas de, por ejemplo, que le van a quitar algo. O que le Exactamente. están amenazando. O que le están amenazando. Entonces, muchas veces pasa, porque a veces hay, y no en todos los casos, porque así como hay familias con valores, hay familias que tratan bien a sus hijos, hay familias muy cariñosas, también hay de pronto una mamá, un papá que intimida a su hijo, que le pega, que lo castiga, que lo agrede, que lo maltrata psicológicamente, diciéndole cosas feas, ¿verdad? Entonces, O el papá a la mamá. exacto, entonces, o agredirse, el papá agredir a la mamá, entonces eso también hace que el niño viva con temor, ¿verdad? Todo el tiempo, que qué va a pasar hoy. Temor que el papá lastime a la madre. Exacto, entonces todo eso, o temor que también esa persona lastime a, pues a ese chiquitín, ¿verdad? Que tal vez le pegue a la madre y después le puede pegar al niño. Exacto, Y entonces, teme que le peguen. exactamente, muy bien. Isabela, ¿puedes seguir? Libertad para vivir con dignidad. Libertad para vivir con dignidad. ¿Qué será vivir con dignidad? ¿Quién me puede explicar? Yo, profe. Vivir en paz, profe. Valentina. Profe, yo. Valentina. Vivir con dignidad es que no se burlen de uno, que le hagan bullying así, o sea, Profe, ¿te puedo decir algo? vivir Muy- feliz. Muy bien, Valentina. Vivir felices. Sebastián, cuéntame. Profe, hay a veces que a uno le hacen cosas y le dicen no diga nada o si no le mata a su familia. ¿Cierto, profe? Sí. Entonces eso también va a vivir con temor, ¿cierto? Porque muchos niños son violados. Y entonces dice, si usted cuenta que yo te estoy haciendo eso, entonces tu familia corre riesgo. Entonces, por eso muchos niños se prefieren quedarse callados y no decir absolutamente nada de los que les está pasando. Sí, señora, ponte, eso está muy... Profe, o hay Amy. personas que se Profe, o hacen puede ciegas ser y uno que las va a ayudar y son personas malas. Exactamente. Amy, cuéntame. O puede ser que las niñas o los niños se pueden convencer y las personas malas le dicen que no diga nada, que tranquila, pero no los amenazas, sino le quieren hacer daño. Exactamente. Entonces, nosotros no debemos ser tan confiados en la vida. Entonces, No, por que los confiar. padres siempre le dicen a los niños que nunca confíen en alguien porque tal vez se los llevan y les dicen que no digan nada de lo que vieron y todo eso. Exactamente. Muy bien, chiquitos, por la participación. ¿Les quedó claro el tema, chicos? Profe, ¿O tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo de pronto que... Listo. Entonces nos vamos a poner de pie todos. Todos de pie. De pie, de pie, de pie, de pie, todos de pie. Yo estoy estresada un poquito, me imagino que ustedes también están estresados. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquititos? profe, vamos a revisar la tarea que tuviste Sí. Cristian iba primero.
Ya lo vamos a revisar, pero vamos a hacer esos ejercicios para descansar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trotar en el puesto, suave, trotando. Ojalá me puedan prender las cámaras los chicos que tienen las cámaras apagadas. Trotando. Ahora, hombros atrás, para relajarnos, los hombros atrás, 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 adelante, 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 la cabecita, cerramos los puñitos, puñitos cerrados, y vamos a hacer círculos con nuestros puñitos, con nuestras manitos. Vamos a coger muchas estrellitas, muchas estrellitas, muchas. Vamos a dar una vueltica. Vueltica. Listo, chiquitos, nos vamos a sentar y vamos a revisar rápidamente la actividad. Todos a la voz de 3 me muestran la actividad que hicimos ayer. Todos a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos con la... Exacto. Muy bien. Ya les revisé a Sebastián, a Valentina, a Jocelyn, a Dana Gudelo, Diego no me has mostrado nada, Cristian, Sara Moya, Ángel Ruiz, Daniela, Gabriela Valencia, Sofía González, Amy, Raúl, muy bien, Daniela, ya te revisé, pueden bajar los cuadernos, ya les revisé, Miguel Ávila, ya te revisé, Miguelito, ya te revisé, y se van a dar un fuerte aplauso. Muy bien por la clase de hoy, muchas gracias por su participación, sigan así de oficiosos, nos vemos mañana, Dios mediante, se cuidan. Chao, chicos. Chao, Ay, profe. se me olvida algo. Escúcheme. Resulta que mañana es el cumpleaños de alguien. ¿Quién me puede decir mañana quién cumpleaños? No, su mamá no. Bogotá, 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá. Me van a averiguar. ¿6 de agosto? Sí, me van a averiguar cuántos años cumple Bogotá y mañana me lo dicen. ¿Listo, chiquitos? 300 algo, profe. No, me averiguan bien. Mañana hablamos. Chao, Bye, chao. profe. Se cuidan. Bueno, profe, chao. Bye. Chao, profe.